Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. No estamos hablando de un proceso de facilitación que no cumpla con las garantías. Estamos hablando de un proceso que debe cumplir con las garantías para resolver la grave crisis humanitaria que hay en Venezuela. En el número 1, Venezuela, diálogo y sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios de Venezuela en un comunicado de prensa divulgado este jueves. Entre los sancionados están Ernesto Emilio Villegas, actual ministro de Cultura y exministro de Comunicaciones e Información. Mientras tanto, y en contraste, Luis Florido, presidente de la Comisión Política Exterior de la Asamblea Nacional, anunció hoy que la oposición está lista para retomar un proceso serio de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que me acompañen utilizando la etiqueta Concludiálogo, numeral Concludiálogo, hashtag Concludiálogo, ahí está en pantalla. Concludiálogo es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta Concludiálogo a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la única cuenta que tengo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, a quienes señala de socavar los procesos electorales en ese país, censurar a medios de comunicación e incurrir en hechos de corrupción en programas de alimentación administrados por el Estado. Gio García tiene detalles de la nueva medida y de quiénes son los afectados. ¿Cuáles son las sanciones? Congelamiento de todos los activos en Estados Unidos. Prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con cualquiera de los sancionados. La lista negra de funcionarios venezolanos que tiene Washington cubre varios sectores. Electoral. Estados Unidos cuestiona el comportamiento del Consejo Nacional Electoral en las recientes elecciones regionales, en las cuales el oficialismo triunfó en medio de numerosas denuncias de fraude. 3 de los sancionados encabezan el poder electoral. Sandra Oblitas, vicepresidenta y rectora del CNE, y Socorro Hernández, ambas están involucradas en el cambio de centros de votación a escasos 4 días de la elección. A ellas se les une Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del CNE. En el ámbito político, estos son los sancionados. Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia. A los dos se les señala de firmar un decreto que exige a los gobernadores electos el 15 de octubre juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por Estados Unidos y por decenas de países más. Washington sostiene que el gobierno venezolano incurre en violaciones a la libertad de prensa y de expresión, así que en el sector de las comunicaciones también hay sancionados. Ernesto Villegas, ministro de Cultura y exministro de Comunicación e Información, señalado de controlar los medios públicos para restringir procesos electorales. Jorge Eliezer Márquez Monsalve, ministro de la Presidencia de Venezuela y exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Es el organismo público que en febrero de 2017 suspendió la señal de CNN en español luego de transmitir una investigación sobre la presunta venta de pasaportes en la Embajada de Venezuela en Irak a personas con posibles nexos terroristas. CNN respondió defendiendo el trabajo periodístico de la cadena y reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia. En la lista también está Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV, señalada de censurar y bloquear varios portales web de la red pública. En el sector alimentario, entre los productores primarios, Carlos Alberto Osorio Zambrano, presidente de la Misión de Transporte y exministro de Alimentación. En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela alegó que Osorio fue cómplice de estafar al Estado por $573 millones a través del programa de alimentos del país. De los Estados Unidos nosotros podemos esperar lo que sea. Freddy Bernal es el ministro de Agricultura Urbana y dirige los denominados CLAPS, el programa de distribución de alimentos que administra el gobierno. La Oficina de Control de Activos de Estados Unidos lo vincula al narcotráfico. Gio García, CNN, Atlanta. Gracias a Gio García por el informe. El gobierno venezolano ya reaccionó, claro, a estas nuevas sanciones. El canciller Jorge Arreaza dijo vía Twitter:
Una vez más, el régimen estadounidense viola el derecho internacional y desconoce flagrantemente el principio de no injerencia en los asuntos internos. Estas acciones ilegales dejan al descubierto las pretensiones de intenciones imperialistas de @Real Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Hay que destacar que estas sanciones, y dejarlo bien claro, bien claro, en el lenguaje del oficialismo siempre hay esta confusión, sanciones contra Venezuela, no, son sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, no contra el pueblo venezolano, no contra Venezuela. Sanciones individuales contra funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno venezolano. Solo afectan a los mencionados. Hay que dejarlo bien en claro. Pero vamos a seguir en Venezuela porque no solamente ocurre eso, ocurren muchas otras cosas, ¿no? Pero sorpresivamente, de nueva cuenta, este jueves, la oposición venezolana anuncia una nueva ronda de diálogo. Sí, de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este sería el cuarto intento entre las bancadas, uno que promete afinar el camino para las elecciones presidenciales de 2018. Key Guerrero tiene más detalles en su segmento Lo que dijo. Mi querida Key Guerrero, allá en Atlanta te saludo y te pregunto de dónde sale repentinamente esta decisión de anunciar otra ronda de diálogo entre gobierno y oposición. ¿De dónde? Hola Fernando, buenas noches. Quizás es repentino para ti y para mí, pero no para las personas que están en la mesa de negociación. Sin embargo, hay que dejar claro que con el inicio de este diálogo, la alianza opositora incumple una promesa que fue hecha el pasado mes de octubre de no entablar ningún tipo de negociación con el gobierno hasta que no se completase una auditoría de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre, resultados donde el oficialismo obtuvo 17 de las 23 gobernaciones en juego y resultados desconocidos por la oposición. Escucha. No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Ahora, Fernando, según el diputado Luis Florido, quien estuvo a cargo del anuncio, llegar a este acuerdo ha sido un trabajo de varios meses y podría contar con la participación de países como México, Nicaragua, Chile y Bolivia. Aseguran que entre las conversaciones hay dos intenciones. La primera, llegar a un proceso electoral presidencial en 2018 con un nuevo Consejo Nacional Electoral y encontrar soluciones inmediatas a la deplorable crisis social y humanitaria que vive en Venezuela. Esto fue lo que dijo el diputado. Llegar acá no ha sido fácil. Llevar al gobierno al terreno de lo internacional es un proceso que es muy importante para todos los venezolanos. No estamos hablando de un proceso de facilitación que no cumpla con las garantías. Estamos hablando de un proceso que debe cumplir con las garantías para resolver la grave crisis humanitaria que hay en Venezuela también. Ya han habido varios intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición. El primero fue en 2014 en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de 43 muertos y contó con la participación del Vaticano y UNASUR, pero fue desintegrado después de 4 semanas. Hubo otros intentos a principios de 2016 tras el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias y a finales de ese mismo año que también contó con la participación del Vaticano. Una vez más, en septiembre y octubre de este año se llevaron a cabo conversaciones en República Dominicana y ahora el próximo encuentro será el 15 de noviembre en República Dominicana también, así lo confirmó el vicepresidente de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez. Fernando, hemos contactado a varios expertos políticos que dicen dudar de la sinceridad del gobierno para entablar estas conversaciones y temen también que las aspiraciones políticas del sector opositor pues entorpezcan los intentos de negociación. Por ello, el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha hecho un llamado a generar un diálogo que no se base, y dice, en el reparto del poder, sino en la democratización de Venezuela. Fernando, ¿cómo la ves? Que es muy difícil entender tantos intentos de diálogo sin resultados e insistir en el mismo, ¿no? En llegar de nueva cuenta a un proceso de diálogo. Es muy difícil tener la credibilidad dentro del país
con los venezolanos sobre que haya buenas intenciones en el diálogo, que sea transparente el diálogo. Es decir, son tantos los elementos que lo veo difícil, lo veo oscuro para tener resultados positivos. Y creo que lo veo fuera de tiempo. Creo que lo veo fuera de tiempo. Lo veo fuera de tiempo cuando ha pasado todo lo que ha pasado durante las elecciones regionales. Pero bueno, yo creo que tú lo ves mejor a veces que yo. Gracias, mi Kay. Gracias, Fernando. Gracias, Kay Guerrero, en vivo del Centro Mundial de Noticias. La encuentran en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Así la encuentran. Estados Unidos sanciona a 10 altos funcionarios y exfuncionarios mientras anuncian una nueva intención de diálogo. Le doy la bienvenida a Luis Florido, es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Me acompaña vía Skype desde Caracas. Luis, bienvenido, gracias. Gracias a ti, Fernando. Un gran abrazo y saludos a toda América Latina y quienes nos están viendo en el mundo. Gracias, muy amable. Luis, tengo tantas preguntas. Voy a tratar de ser rápido, concreto, y te pido me ayudes también, por favor, de la misma manera. A ver, primero, habían hablado de que sería necesario y una condición para que se diera algún diálogo el que se tuvieran finalizadas las auditorías de las regionales, hecho que no se ha cumplido. ¿Por qué pasan por alto algo que ustedes mismos habían mencionado como condición? Bueno, Fernando, yo voy a hablar con total transparencia de este proceso, como lo hemos hecho desde que fuimos al proceso exploratorio en República Dominicana. Nosotros hemos trabajado en conjunto con cancilleres de toda la región, hemos trabajado también con distintos miembros del Grupo de Lima, que se constituyó de cara a la crisis venezolana, y por supuesto también con gente dentro de la Organización de Naciones Unidas que ha estado preocupada por la crisis del país. Ellos han recomendado de que nosotros debemos entrar de una vez por todas en un proceso que tenga varios criterios. En primer lugar, la formalidad, un proceso formal de negociación internacional, no de diálogo, porque no todo diálogo es negociación, aunque toda negociación es diálogo. En segundo lugar, que sea un proceso que pueda tener la presencia de países, que permita que se genere la presión necesaria para el cumplimiento. En tercer lugar, que cada aspecto que se acuerda pueda dársele seguimiento y que tenga el desarrollo de ese seguimiento, es decir, en cada una de las etapas. Y por supuesto que al final nosotros logremos llevar al gobierno a un callejón en el cual tenga que cumplirle a la comunidad internacional o sencillamente desconocerla. Nosotros no podemos decir hoy, Fernando, que esto va a tener éxito. Sería ilusorio decirlo de esa manera. Lo que sí podemos decir es que de esta forma se está haciendo bien porque es una negociación internacional con todos los estándares con los que ha contado crisis en distintas partes del mundo. Y entiendo el escepticismo que existe no solo en Venezuela, sino en muchas partes del globo. Ahora, bueno, entonces voy a interpretar como que por todas estas razones es que ustedes habrían decidido hacer a un lado la condición de la auditoría de las regionales. Lo voy a entender así, porque mi pregunta fue esa, me explicaste todo esto, quiero entender que por estas condiciones, por todo esto que me has dicho, es que deciden hacerlo a un lado. Pero voy a ir más atrás, porque antes había otras condiciones mucho más concretas, Luis, también como condicionante, ¿no? Para que se diera esto, la liberación de los presos políticos, la apertura del canal humanitario, elecciones libres y transparentes, que bueno, ustedes mismos denuncian que ya no fueron así. Es decir, cuando ustedes han enfrentado y condicionado un diálogo, fácilmente se deshacen de todas las condiciones. Luis, te soy honesto, ¿no? Desde la perspectiva de muchos venezolanos, están fallando, no están cumpliendo, se está incumpliendo con condicionamientos que se habían planteado y que habían sido soportados por muchos venezolanos. ¿Qué responden ustedes a eso? Porque si tan fácil se condiciona y se hacen a un lado las condiciones, no sé, Luis. No, mira, Fernando, no es cierto de que esas han sido condiciones, esos han sido los puntos de agenda. Ahora, lo que sí ha existido, y lo dijimos en la última oportunidad que tuvimos en República Dominicana, es que el gobierno se comprometió a liberar a personas. Y de hecho, fueron liberadas en las últimas semanas
aproximadamente 150 presos políticos, según la información que nos han venido proveyendo las distintas ONG sobre esta materia, que es insuficiente porque todavía hay más de 300 presos políticos. Pero todo el ejemplo, Voluntad Popular tenía más de 60 presos políticos hace 2 meses, hoy en día tiene 27. Es decir, ha ido reduciendo la lista. Los nombres importantes todavía están en la cárcel. Pero Luis, a ver, espérame, qué contradictorio lo que me estás diciendo cuando Freddy Guevara está en la situación en la que se encuentra el día de hoy. Es decir, sí, evidentemente, Fernando. Teniendo a Freddy Guevara en la situación en la que está ahora, ustedes y tú particularmente, te estás dispuesto a que si hay países que participan se sienten, aun y cuando se denuncia desde dentro de las filas de Voluntad Popular una persecución en contra de Freddy Guevara. Es completamente contradictorio, Luis. Mira, Fernando, lo que ocurre es que fíjate lo siguiente, un poco para que tú lo entiendas, bueno, que tú vives hoy en los Estados Unidos, tú vas a un Publix y consigues cualquier cosa, disculpa que haga la propaganda. En Venezuela vivimos hiperinflación, tenemos precariedad económica, precariedad social, precariedad política y precariedad democrática. Los parlamentarios, no sé si lo sabía Fernando, solo podemos entrar los martes a la Asamblea Nacional. Nos han despojado de todo lo que es el espacio institucional que nosotros nos ganamos a través de los votos. Y por supuesto la gente nos exige, la gente nos critica, como es lógico, la gente nos critica porque ha puesto sus esperanzas en nosotros. Pero en Venezuela hay una precariedad total. Hace poco varios diputados me pedían incluso para ellos mudarse del país. Es decir, esto ha llegado hasta el Parlamento, la grave crisis que vivimos en el país. Por eso nosotros tenemos que intentar un proceso como este, Fernando, que es un proceso al final que tiene la supervisión internacional, que tiene la garantía de los países que van a estar involucrados en esto y que todos han entendido la complejidad. Tú viste el presidente Santos cómo calificó de pesadilla la situación en Venezuela, es decir, que a todos los países de la región tienen la misma preocupación por lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Sí, lo dijo el presidente Santos hoy hace algunas horas, que es como su peor pesadilla, ¿no? Porque esto obviamente afectaría e incluso impactaría el tema de la implementación de los acuerdos. Sin embargo, o sea, lo quiero entender así, el tema de la pregunta sobre Freddy Guevara, entonces, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios, entonces, por tratar de llegar a algo que ya habían ustedes exigido desde antes. Aquí el tema de ir a las elecciones regionales se convirtió en un desaguisado espantoso dentro de la misma oposición. Es algo que tienen que aceptar, que está claro, que es evidente, y estamos viendo, Manuel Rosales estuvo aquí hace unos días en una entrevista muy controversial. En fin, yo te pregunto, Luis, o sea, ¿cómo lograr recuperar? Para empezar, la palabra diálogo, tú sabes que ya levanta resquemor entre los venezolanos, no creen, pero para nada en el diálogo, ni con el mismo Papa en el medio, pues, ¿no? Estuvo ahí metido el Vaticano. Es una realidad, tampoco podemos soslayar la realidad y lo que representa la palabra diálogo. Y aquí en el diálogo, para el venezolano lo que hay es negociaciones debajo de la mesa, cosas turbias. Se descubrió en algún momento, Chuo Torrealba, muy molesto conmigo en el programa, pero se dijo y se probó después de que había habido reuniones que se habían escondido ante la opinión pública. Entonces, después de todos estos antecedentes, Luis, ¿cómo poder garantizar que se está haciendo algo realmente transparente, que realmente hay una posición clara y honesta por parte de quienes se van a sentar a tener estos diálogos? Me parece que son respuestas válidas, obligadas de ustedes hacia el venezolano, ¿no? Mira, Fernando, nosotros somos latinos y siempre somos desconfiados, siempre desconfiamos de todo, siempre pensamos que hay de cada quien. No presumimos la buena fe y somos así. Yo no voy a hacer una crítica sobre eso, porque para eso estamos para responder las inquietudes, estamos para que la gente al menos entienda, si no está de acuerdo, al menos entienda las motivaciones que tenemos, la conducción política del país que está empeñada en este tema. Esto es absolutamente diferente a lo anterior. Lo anterior era diálogo, te reitero, esto es una negociación internacional. La palabra diálogo hoy, por cierto, toda la hegemonía comunicacional del gobierno la trabajó para que saliera en portales la palabra diálogo y no la negociación internacional, que reitero, tiene connotaciones muy distintas y sobre todo en el plano en el que nosotros la estamos planteando. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Llevar al gobierno a este proceso. Fíjate que nosotros salimos por primera vez a la ofensiva. Esto es una diferencia bien importante. Lo estamos planteando nosotros, no lo está planteando el gobierno. Planteamos la negociación internacional. Hoy respondió Jorge Rodríguez y dijo que sí, que el 15 estaban listos. Bueno, yo espero que Jorge Rodríguez invite a los cancilleres, que los invite
si está de acuerdo en que sea el 15, que los invite. Nosotros esperamos esa invitación. Oye, y en el momento en que estén invitados, Fernando, nosotros asistiremos allá. Y evidentemente, como lo han dicho todos los cancilleres, como lo dijo el presidente de República Dominicana también, será un proceso breve, corto, 2 o 3 días. Lo que se acuerde en 2 o 3 días se le presentará día a día a los venezolanos con transparencia total, porque los venezolanos tienen el derecho a saber lo que se está hablando. Sustancioso. Va a ser como un antibiótico para quitarte una fuerte gripe. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? Porque esto es rumbo a las presidenciales de 2018. ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto este diálogo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto este diálogo? Esta negociación internacional. ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto, Luis? Porque entonces ni va a haber un nuevo CNE, ni va a haber condiciones para las elecciones de acuerdo a lo que ustedes exigen, ni va a haber observadores internacionales, ni transparencia. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué van a hacer? Porque ese es un escenario que hay que ver. O sea, vaya, lo hemos visto muchas veces. No sería la primera. Sí, fíjate, yo comencé diciendo que no necesariamente porque exista el proceso de negociación va a ser exitoso. Y en eso tenemos que ser totalmente claros. Tenemos que decirle claramente a los venezolanos a que nos exponemos, pero también tenemos que decirles que tenemos que intentarlo, que nosotros tenemos que buscar, reitero, llevar al gobierno a el callejón de que la comunidad internacional esté dándole seguimiento a esto, que reitero, no es cualquier cosa. La presencia allí de Chile, de México, de Paraguay principalmente, que son países del Grupo de Lima, a nosotros nos da confianza y hemos estado en conversación plena con los cancilleres y están en disposición de asistir y de participar. Ellos no van a participar en algo que no sea serio y mucho menos en algo que tenga agendas ocultas. Tiene que ser algo transparente donde se van a tocar temas como, en primer lugar, el tema electoral, todas las garantías electorales, CNE, observación internacional, habilitación de todos los candidatos, garantías democráticas, el tema de la apertura de canal humanitario, que puedan entrar medicamentos y alimentos a Venezuela, que cada día está peor esta situación. Evidentemente el tema económico, que habrá que tocarlo. El gobierno no puede seguir con este modelo y evidentemente tiene que haber una agenda para las elecciones presidenciales para que esto tenga una fecha de vencimiento. Pero también tenemos que tocar temas que son tan importantes para los venezolanos como una constituyente que es como una espada de Damocles que está haciendo leyes como la que tú viste, una ley del odio, porque no es una ley contra el odio, es una ley del odio. Claro. Cuando tú ves venezolana de televisión, afortunadamente tú allá no la ves en los Estados Unidos, pero si la vieras, no. Eso es la apología de... Créeme que sí veo, sí veo muchas cosas. Sí, no, me comentaba Leopoldo, Fernando, Leopoldo me comentaba en la oportunidad que me dejaron verlo en su casa, me decía que todo el tiempo él tenía que ver venezolana de televisión y que tenía que interpretar a veces lo que estaba ocurriendo por las cosas que decían. Cuando todo lo pintaban mejor decían que estaba pasando algo, ¿no? Y evidentemente así es. Así es. Bueno, Luis, pues suerte con eso. Esperemos que haya una gran sorpresa para todos los venezolanos en esto que, lo voy a subrayar en la definición que le da Luis Florido, es una negociación internacional, no un diálogo, negociación internacional con presencia de otros países amigos como puede ser México, Chile, Paraguay. Así que si la fecha es el próximo 15, pues nos confirmarán después y de lo que salga de ahí, que me dicen será breve y sustancioso, es decir, 2 o 3 días, pues veremos entonces si se logra algo. Luis, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, él es el presidente de la Comisión de Política Exterior. Nos habló desde Caracas. Voy a ir a un paréntesis que tiene que ver obviamente con Venezuela. Que entre paréntesis, y como ya lo comentaba con mi invitado, el presidente Juan Manuel Santos aseguró en una charla en Londres este jueves que Venezuela es su peor pesadilla. Esto en el contexto de la crisis social y política que vive el país y de la posibilidad de que una implosión social pueda obligar a miles de venezolanos a cruzar la frontera con Colombia en busca de ayuda y protección. Escuche usted. Entonces, si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela. En el sentido de que si hay una implosión en Venezuela,
No es que vamos a recibir 500,000, que es lo que hemos recibido, serán millones. Y eso va a ser un problema tremendo para el proceso de paz y para Colombia en general. Por eso es que hemos estado tan interesados en tratar de encontrar una forma, una solución pacífica y democrática al problema en Venezuela. Lamentablemente hemos fallado. Creo que las cosas están empeorando en todos los aspectos, no solamente económicamente, sino también políticamente. Pero hay un dicho en español que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La Unión Europea ya tiene listas sus primeras sanciones a Venezuela. El castigo diplomático incluiría el embargo de armas y vetaría el ingreso de personas vinculadas a la represión política. Mientras tanto, este miércoles el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de visita en Estados Unidos, le pidió a Donald Trump severas sanciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluirían un embargo petrolero. Y también en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas, aprobó la denominada Ley contra el Odio. Es un instrumento legal que daría hasta 20 años de cárcel, multas, cierre de medios y revocación de partidos políticos que promuevan el odio, la intolerancia y el fascismo. La ley fue hecha a petición y a medida del presidente Maduro para prevenir que se repitan hechos violentos como las protestas ocurridas entre febrero y julio de este año y que dejaron un saldo de más de 100 muertos. No han informado cómo se tipificarán los crímenes de odio ni cuáles son los órganos encargados de decidir cuándo se cometen dichos crímenes. Osmari Hernández está en Caracas y nos tiene más detalles. ¿Qué reacciones, Osmari, han habido sobre esta aprobación de esta controvertida ley? Adelante. José Manuel, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hay preocupación en distintos sectores del país ante la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles de esta ley contra el odio y que aseguran pretende promover la paz social en el país. Justamente la oposición venezolana, a través de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría opositora, se pronunciaba no solamente para reaccionar a esta ley, sino para anunciar también un proceso de negociación con la presencia de distintos países que servirían como garantes de un proceso de entendimiento entre el gobierno y la oposición, el cual aún no tiene fecha, aún no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno. Pero al referirse a esta normativa que ha generado tanta controversia, aseguraron que no es más que un nuevo instrumento de persecución política que justamente está siendo impulsado con quienes aseguran son quienes promueven el odio en el país. Y además es importante destacar, José Manuel, que esto ocurre en momentos cuando se impulsa un proceso de enjuiciamiento contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, quien pidió protección ante el gobierno de Chile y se encuentra actualmente en la residencia de su embajador en Caracas. Es acusado justamente de instigación pública y asociación para delinquir, que son delitos que podrían costarle hasta 10 años de cárcel. Esta ley contra el odio establece justamente entre 10 y 20 años de cárcel y podrían haber estas sanciones derivadas de un discurso político, José Manuel, de un tuit, de una fotografía, de una noticia que se publique en cualquier medio de comunicación y que sea interpretada como un llamado al odio y por tanto una violación a esta normativa. Mucha tela que cortar aún, muchos análisis aún en torno a este reglamento que por órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente debe ser publicado por todos los medios impresos en el país. Ciertamente, Osmari, que la preocupación es que de alguna manera se pueda perseguir a la oposición, a medios de comunicación, pero también hay preocupación de los usuarios de redes sociales. ¿Podría esta ley aplicarse eventualmente contra ellos, contra quienes publiquen alguna opinión que sea interpretada por la autoridad como disonante o como odiosa? ¿Qué pasa con esos casos? Sí, muy importante este caso, sobre todo porque se publica esta ley, se aprueba esta ley días después de que se nombrara un nuevo ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, parte del alto mando político de Venezuela y quien hasta hace poco era alcalde de Caracas, luego fue nombrado como vicepresidente del área de Comunicaciones y Cultura
y la misión que le encomendó a través, de forma pública, a través del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro, fue justamente ponerle un control a las redes sociales, y parte de estos controles están establecidos en esta ley contra el odio, lo cual puede significar que un tuit que sea concebido como incitador al odio puede derivar en una pena entre 10 y 20 años de cárcel. Ahora, ciertamente que es muy relativo qué es lo que es odio y esa denominación y ese debate. Gracias, Osmar Hernández, por tu completísimo reporte desde Caracas.